soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Yo soy quien dices que soy. Sí Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido y perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de
En esta noche quiero compartir una reflexión muy buena que encontré en Primera de Crónicas, capítulo 17, 7. Dios elige y bendice, y es precisamente que voy a hablar un poco acerca del segundo rey de Israel, del rey David. Dios elige y posesiona a las personas en el lugar donde Él quiere para que ejerzan su voluntad. Y en este caso, en Primera de Crónicas 17:7 dice: ahora ve y dile a mi siervo David. Estamos hablando que el profeta estaba escuchando de Dios y Dios le da ciertas instrucciones directas al profeta para que se las comunique al rey David. El rey David, en este punto, él estaba con el deseo de construirle un templo a Dios. En el pasado, Dios había permanecido su presencia por medio del arca del pacto y pues no tenía un templo, o sea, lo posesionaban en una tienda de campaña. Y esa era precisamente la manera de cómo el pueblo se estaba moviendo, y de manera regular el pueblo estaba nómada, caminando, avanzando a la tierra prometida, y es por eso que no moraba Dios en un templo. Y en este caso ya la nación de Israel estaba establecida, tenía un rey, ya era el segundo rey, y pues en el corazón de David estaba el construirle un templo a Dios. Y esa fue precisamente la idea que David le transmitió al profeta para que le consultara a Dios a ver qué Dios decía. Y el profeta le dice: bueno, constrúyelo. Pero luego Dios se comunica con el profeta y le dice: David no me va a construir el templo. Pero Dios ve un corazón generoso de parte de David, una idea muy genial, muy buena, muy loable, pero Dios decide que no sea David quien le construye el templo por diferentes razones. No era porque no tuviera un corazón, él tuvo un corazón increíble para Dios, a tal grado de que él preparó muchos materiales para que su hijo Salomón construyera ese templo. Pero vamos a regresar al punto principal, que es que el rey David quería construirle a Dios una casa, un templo. Él estaba viviendo en un palacio y dijo: no era posible, no es posible que Dios esté morando en una tienda y yo en un palacio. Quiero construirle un templo. Y qué bueno que esa fue la intención. Y una de las cosas que yo puedo mencionar en este momento es que Dios eligió a David, pero hay algo muy bonito que yo quisiera que nosotros nos concentráramos en este verso. Dice así: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar las ovejas en los pastos y te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es no olvidar de dónde venimos, qué fue lo que nosotros fuimos en el pasado. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a dos condiciones: una condición humilde o una condición orgullosa. Espero que la mayoría de nosotros decidamos la dirección humilde, donde tú reconoces quién eras y ves cómo Dios te fue sacando y te fue posesionando a una condición diferente. Dios elige y te posesiona, y eso fue precisamente lo que sucedió con David. David dice que estaba detrás de las ovejas, él estaba cuidando ovejas en los pastos, y Dios decide elegirlo. ¿Por qué? Porque el primer rey había cometido algunos errores y Dios le dice al profeta: anda y úngeme a David. Y nosotros debemos de entender que es posible que estemos en una posición no muy buena, no muy aventajada, o en desventaja, que no tiene mucha importancia, y que hoy creas que no tienes muchas posibilidades. Quizás estás haciendo algo insignificante y que los demás no consideran lo que tú estás haciendo, o pienses que no tienes posibilidades. Pero Dios sabe dónde estás ahorita. Él sabe a dónde te va a poner. Él no te ha olvidado. Puede ser que tú estés en un rincón ahorita haciendo tus cosas y nadie ve esas cosas que estás haciendo, pero Dios te ve a ti y ve el corazón. Así que yo quisiera que con respecto a esto ver algunas recomendaciones.
yo le diría a usted, a pesar de que usted es un rincón, usted crea que las cosas que hace son insignificantes y usted crea que no es muy valorado o no es muy valioso o ha entrado en una etapa difícil en su vida, yo le diría, yo le daría estas recomendaciones. Por favor, cambie de rumbo, manténgase en el camino correcto, practique la obediencia y Dios se encargará de sacarlo de donde usted está y lo pondrá definitivamente en un lugar mejor que en el que hoy está. Es posible de que usted haya planificado estar en un lugar mejor, pero no está satisfecho, no están viendo su trabajo, no están valorándolo, pero Dios sí conoce su corazón. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Siga haciendo eso que está haciendo con fidelidad. Cultive un corazón, crea un camino de obediencia, considere la palabra, usted manténgase ahí fiel y Dios lo va a sacar de donde está. Así como David lo sacó de detrás de las ovejas. Y vamos a ver el ejemplo muy bueno. En 1 Samuel se narra un poco la historia de cómo David fue sacado de allá del campo y fue llevado a una condición mejor. Sin embargo, en el proceso tuvo que pasar algunas dificultades. Esto fue lo que sucedió con David. Veamos la historia, interesante. En 1 Samuel 16, del 6 al 7 dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, Samuel llegó a la casa del padre de David, le dijo, prepárame tus hijos, porque de tus hijos yo voy a elegir un rey. Entonces vino el padre de David y preparó a todos sus hijos, pero se olvidó de David. A él no lo llamó. Él estaba allá cuidando las ovejas, estaba allá en el campo. Y para su padre, David no tenía ninguna posibilidad de ser rey. Era el hijo menor, quizás estaba en su adolescencia en ese momento. Y tenía otros hijos que eran muy desarrollados, tenían mucha presencia. Y fue precisamente lo que se narra en este verso. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo desecho. El profeta tomó una buena lección acá. El profeta se dejó llevar por las apariencias, por la presencia, por la primera impresión del primer hijo de Isaí. Sin embargo, Dios le dice, no mire, no juzgues por las apariencias o por su estatura, porque yo lo desecho. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y fue precisamente en ese punto en el cual el Señor conoce muy bien nuestro corazón. Y debemos de entender algo, y es que independientemente de que si somos valorados o no, o cómo nos sintamos, o qué decisión hayamos tomado, nos sintamos un poco frustrados, tenemos pensamientos no muy buenos o no buenas intenciones, Dios quiere que le demos un giro a nuestra vida. Le demos un giro a nuestra vida y que nos mantengamos en ese rumbo de cultivar nuestro corazón. Él nos da de acuerdo a las intenciones de nuestro corazón. Dios no se limita a las apariencias. Dios ve allá en lo profundo. Por tanto, a pesar de lo que somos, Dios quiere hacer de nosotros hombres de bien, mujeres de bien, a pesar de que en este momento tal vez no estemos disfrutando las mejores oportunidades o en nuestro mejor momento. Cultivemos nuestro corazón, seamos obedientes y agradecidos. Tengamos en nuestro corazón un deseo de agradar a Dios, porque si eso hacemos, el Señor nos va a sacar de donde estemos. Aquí vemos un cuadro muy interesante. Están los hijos de Isaí listos para que el profeta los evalúe, los vea y escoja un rey. Ellos están muy bien vestidos. El papá les dijo, prepárense, va a venir el profeta y va a escoger un rey de alguno de ustedes. En este caso, dice el próximo verso, el versículo 11 al 12. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos que tienes? Queda todavía el más joven, le dijo el papá.
contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. A él no lo convoqué, él no tenía posibilidad. Él está allá, todos estamos acá, esto es importante, se va a escoger un rey, y yo creí que no ibas a escoger al pequeño, no lo ibas a considerar. Eso fue lo que manejó en la mente del padre. Entonces dice que Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, muy apuesto, de hermosos ojos, y el Señor dijo: este es, úngelo como rey. En ese momento aparece David, no se había ido a bañar, no se había puesto su traje de gala, venía con su ropa de trabajo del campo, y Dios le dice a Samuel: ese es, ese chiquitín que viene ahí, ese muchacho insignificante, ese muchacho trigueño atractivo, ese es. No es comparable como aquel guerrero, como aquella presencia del hermano mayor, como aquella elegancia que tiene los hermanos mayores. Así que yo lo desecho. Este es porque yo he visto su corazón. Como ya hemos mencionado, no importa cuál sea tu situación, prácticamente todo puede cambiar si estamos dispuestos a cultivar nuestro corazón. Si estás dispuesto, cosas buenas y grandiosas pueden comenzar a suceder en tu vida. Lo que importa no es lo que hayas hecho o lo que tú seas hoy. Lo que importa es lo que tú vayas a hacer con tu corazón y con tu vida. Si caminas en un camino de obediencia, Dios te va a poner el ojo en ti. Dios va a poner la mirada en ti y va a trazar un plan para ti. Pero recordemos que no todo fue para David color de rosas, como decimos, después de haber sido ungido como rey, porque las promesas del Señor se cumplen, pero se cumplen en el momento preciso, cuando el corazón está completamente trabajado, cuando el corazón está completamente preparado y listo para recibir la promesa, para recibir lo que Dios quiere darnos. Tal vez trayendo un poco el contexto histórico de lo que Reyes y Crónicas narran acerca de la historia de David, vamos a retomar algunas cosas. Es cierto, David fue ungido rey por Samuel, aun cuando él era un adolescente. Pero lo interesante es que fue ungido como rey a pesar de que Saúl estuviera ejerciendo el reinado. ¿Qué quiere decir esto? Que Samuel no le dijo al rey Saúl que iba a ir donde Isaí a elegir un rey, porque Dios le había dicho que eligiera un rey porque ya había desechado a Saúl. Pero lo interesante es esto, que el profeta le dice a David: mira, te estoy ungiendo como rey. Y el siguiente día, ¿saben lo que hizo David? Y su padre lo envió a cuidar las ovejas de nuevo, aún después que el profeta lo había ungido como rey. Luego de eso, ¿qué fue lo que pudo haber sucedido en David ahí? Me eligieron como rey, existe un rey, pero el siguiente día mi padre me manda a cuidar las ovejas otra vez. Eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces en la vida, que Dios tiene promesas y Dios quiere que preparemos nuestro corazón para poder recibir esa promesa. Hay conflicto en nosotros. Yo no sé si hubo conflicto en David, pero si la noche anterior lo eligen rey y el siguiente día le dice el papá que vaya a cuidar las ovejas, está un poco complicada la cosa, ¿verdad? De digerir estas verdades. Aparte de eso, después de eso, David es llamado por Saúl para que le sirva, para que le toque el arpa, para que le cante. Entonces en ese momento David pudo haber dicho: esta es la oportunidad, quizás Dios me está llevando al, qué sé yo, al reinado, donde está el rey, ahí al castillo. De alguna manera Dios va a hacer algo.
pudo haber dicho David. Pero lo que encuentra es que se encuentran en una guerra y le dice Saúl: regresate por favor a tu casa, estamos en guerra. David se va de nuevo a la casa de su padre, y ¿saben qué es lo que lo pone a hacer su padre? Lo pone a cuidar las ovejas otra vez. Entonces, esta es una situación complicada, este es un conflicto grande, porque había una promesa, él fue elegido rey, pero estaba viviendo como un ovejero, como un campesino, y hubieron algunos chispazos de oportunidades, pero no sucedió nada. Luego, es importante que nosotros entendamos que no podemos dar por hecho el cumplimiento de la voluntad del Señor en nuestras vidas sin que Dios haya trabajado nuestro corazón. En este momento vamos a parar aquí en esta reflexión y vamos a continuar el próximo miércoles para no hacerla muy largo el asunto. Pero una de las cosas que yo quería repetirte en esta noche son las palabras que Dios le dice o que le expresa a David. Y le dice, Primera de Crónicas 17:7: ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar las ovejas en los pastos y te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Piensa de dónde Dios te ha sacado, piensa a dónde Dios te tiene. Sin embargo, Dios te puede llevar a un nivel más alto. Aprópiate de las promesas del Señor, busca la palabra. Te voy a recomendar de que estés leyendo los devocionales diarios que estamos enviando en WhatsApp, y no solamente te limites a leer el verso clave, lee por favor la cita bíblica que estamos enviando. Te animo a que tú crezcas, prepares tu corazón, porque Dios tiene un lugar muy bueno para ti. Dios quiere usarte. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bueno, Señor, que estamos acá y tú estás dispuesto a bendecirnos si nosotros solamente cultivamos nuestro corazón y caminamos en obediencia delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.